Aleluya, bienvenidos todos a los fundamentos de la Torá. Con ustedes el Yohanan, aquí llevando la parashá Aharei Mot. Aharei Mot significa después de la muerte, mis amados ajín. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemizvotav etzivanu laxo bedivrei Torah. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha santificado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah. En el nombre de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Mis amados ajín, con ustedes el Yohanan. Mi número de mi WhatsApp es 503-756-4900. Vamos a comenzar con el tema el día de la expiación, aquí en la parashá número 29. Aharei Mot significa después de la muerte. Mis amados ajín, el capítulo 16 de Vaikra es uno de los capítulos más importantes de la Torá. En este capítulo, mis amados ajín, se encuentran las instrucciones acerca del día de la expiación de Yom HaKippurín, que cae en el 10 día del séptimo mes, que es Tisri. Ese día fue el único de todos los días del año cuando el gran Cohen podía entrar en el lugar Kadosh Kadoshin y presentar el incienso y sangre ante la presencia de Hashem. El propósito, mis amados ajín, de ese acto es hacer una limpieza general de los pecados y las impurezas de los Bene Israel que se habían acumulado en el Mishkan durante todo el año. A pesar de que Hashem dio instrucciones claras acerca de cómo los Bene Israel tenían que mantenerse alejados de las impurezas rituales para no contaminar el santuario por medio de ellas. Era inevitable, misajín, que el Mishkan fuese contaminado por ellas. Si alguien entraba en el santuario estando impuro, lo contaminaba. Podían haber entrado allí sin darse cuenta de que estaban impuros o alguien podía haberse olvidado de que estaba impuro en el momento de entrar al Mishkan. Por eso, mis amados ajín, Hashem instituye ese día de expiación para purificar los objetos del Mishkan terrenal. Este día, mis amados ajín, es también el día cuando Hashem muestra cómo el hombre puede reconciliarse con su Moré, con su Maestro, con el Todopoderoso. Es el gran día de reconciliación, la reconciliación entre Hashem y el hombre. Es el tema central de toda esta parashá, mis amados ajín. Y este capítulo muestra cómo esta reconciliación puede ser efectuada. La ira de Hashem está sobre el hombre por causa de sus pecados. Esa ira es mortal para el hombre. Lo único que puede aplacar esa ira es que Hashem muestre misericordia. Esa misericordia, misajín, es mostrada al hombre mediante la reconciliación sobre la base de sacrificios sangrientos de vidas inocentes, como está en Vaikra, capítulo 17, verso 11. Dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace la expiación. Mis amados, aquí en este capítulo constituye también uno de los mejores textos que explican lo que pasó con Mashiach antes y después de su resurrección, al ser introducido en el ministerio sumo Cohen de los Hashamain, según el orden de Malquisedec. Él entró en el Mishkan de los Hashamain y lo purificó con su propia sangre, como está en Hebreos, miren. Hebreos capítulo 9, verso 22 al 26, dice,
Así, todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las copias de las cosas en los Shamaín, en los cielos, fueran purificadas de esta manera. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque el Mashiach no entró en un lugar Kadosh hecho por manos, una copia del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Elohim por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo Cohen entra al lugar Kadosh Kadoshim cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del Olán, del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. El día 10 del mes séptimo, mis amados Sajín, está reflejado en el día 10 del primer mes. En el día 10 del primer mes, fue tomado un cordero para cada casa en Misraín, donde se iba a celebrar Pesa, para luego poder salir de la esclavitud bajo Paró, bajo el rey Paró. El cordero de Pesa fue designado el día 10 del primer mes, para luego ser sacrificado el día 14. El día 10 del séptimo mes tiene conexión con el cordero de Pesa. La sangre del cordero de Pesa protegió a los primogénitos de la muerte. La sangre del cordero de Pesa protegió a los primogénitos de la muerte. La carne del cordero produjo vitalidad y sanidad en los cuerpos débiles y enfermos. De manera parecida, Misajín, los sacrificios de Yom Kippurín espían por los pecados de los hijos de Israel para salvarlos de la muerte, como está escrito en Vayikra 16:30, que dice, porque en este día se hará expiación por vosotros, para que seáis limpios, seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Hashem. Mis amados, Ajín Pesa está íntimamente conectado con Yom Kippur. De la misma manera, la muerte y resurrección del Mashiach que sucedió en Pesach, cumplió también con gran parte de la abodá de Yom Kippur en el Mishkan de los Hashamain. Él ha entrado en el lugar Kadosh Kadoshin en el cielo y se ha quedado allí durante casi más de 2000 años, como el sumo Cohen. No solamente entró en el lugar santísimo, en el Mishkan terrenal, sino luego salió y bendijo al pueblo. Así, sabemos que el Mashiach no se ha de quedar en lugar Kadoshin, en el cielo, sino salir de allí para bendecir a los Bene Israel y el mundo entero. Así que Mashiach ha cumplido solo la mitad de la abodá de Yom Kippur. Con su regreso a la tierra cumplirá el resto. En ese día, mis amados Ajín, todo el pecado será eliminado. En los que han puesto su emuná en él, como está en Hebreos capítulo 9, verso 27 y verso 28, que dice de esta manera. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también el Mashiach, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Mis amados Ajín, aquí hay un secreto también. Cuando dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, ponga atención. Esa vida y esa muerte está en nuestra conciencia. Tenemos una boca con la que confesamos para salvación y con esa misma boca también hablamos para el juicio. Así que se trata de usted, solamente de usted.
Se trata de mí, solamente de mí, a un nivel conciencia. Amén. Capítulo 16, verso 1 dice, y Hashem habló a Moshe después de la muerte de los Benei a Aarón cuando se acercaron a la presencia de Hashem y murieron. Aquí, mis amados Ajín, según Naimanides, este enunciado fue dado un día después de que los Benei Aharón entraron en el Mishkan con fuego extraño y murieron. Sin embargo, Rashi señala a Misajín que fue el mismo día en que murieron, es decir, el primer día de Nisan, que es Aviv. Así que en el mes de Aviv, un poco antes de la celebración de Pesaj, fue anunciado el mensaje acerca de Yom HaKippurim. Esto también conecta, Misajín, la celebración de Pesaj con Yom HaKippurim, como está escrito en Yohanan capítulo 1, verso 29, que dice, al día siguiente ve a Mashiach que venía hacia él y dice, he aquí el Cordero de Elohim, Pesaj, que quita el pecado del mundo, Yom HaKippurim. Cuando dice después de la muerte, así como se titula la parashá, Misajín, el nombre de esta parashá es Aharei Mot, después de la muerte. Esto nos enseña, Misajín, que este mensaje está hablado y está hablando de lo que iba a pasar con Mashiach después de su muerte. Después de su muerte, Mashiach entró en el lugar Kadosh Kadoshin, en el Mishkan de los Hashamaim, y cumplió así con esta sombra profética, como está en Hebreos, mire, Hebreos capítulo 9, verso 11 y verso 12. Vaya haciendo sus apuntes y no olvide compartir este material para que otras personas, otras almas se alimenten y sean rescatadas de la inmundicia. Dice, pero cuando el Mashiach apareció como sumo Cohen de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto Mishkan, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, no de esta dimensión, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró al lugar Kadosh una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Mis amados ajín, en el capítulo 16, verso 2 dice, dijo Hashem a Moshe, di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar Kadosh detrás de la cortina, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aquí Misajín a Aarón, como gran Cohen, tenía acceso al lugar Kadoshin, pero solo una vez al año. En cambio, Moshe, sin embargo, podía entrar en el lugar Kadoshin en cualquier momento. El hecho de anunciar la prohibición de entrar en el lugar Kadosh Kadoshin, después de hablar de la muerte de los Benei Aharón, indica, Misajín, que ellos podían haber intentado entrar allí sin permiso, lo cual sería una de las razones por las cuales murieron. Para evitar que esto ocurriera otra vez, Misajín, Hashem dio unas instrucciones muy concretas de cómo se debe de entrar allí y quién podrá entrar allí. Misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como propiciatorio es caporet. Caporet, que significa cobertura, cubierta, y viene de la raíz kafar, que significa cubrir con brea, calafatear y también perdonar, absolver, compensar, espiar. Es la misma raíz también que hay en la palabra para el día de expiación, que es Yom HaKippurim, también llamado Yom Kippur, como está en Vayikra 23, verso 27, Vayikra 25, verso 9,
Misajín, en la traducción de los 70, la Septuaginta, la palabra hebrea caporet fue traducida al griego como gilasterión, que significa sacrificio y expiación. Sacrificio expiatorio, lugar expiatorio, propiciatorio. La palabra gilasterión viene de gilascomal. Gilascomai, que significa conciliar, propiciar y expiar y reconciliar y agraciar. El propiciatorio es visto como el trono de Hashem en la tierra, mis amados ajín. Esto nos enseña que esa cubierta no solamente sería para tapar el arca, sino que también como un lugar de expiación por los pecados y donde se manifiesta la rajamín y el perdón. Es un lugar de reconciliación entre Hashem y el hombre. Por esto Misajín se ha traducido también como trono de Cabot, o como le llaman en la Reina Valera, trono de la gracia, según está escrito en Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16, que dice: teniendo pues un gran sumo Cohen que trascendió los cielos, Mashiach, el hijo de Elohim, retengamos nuestra emunaj, porque no tenemos un sumo Cohen que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza, con emunaj, al trono de Cabot, al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Misajín, el propiciatorio, el trono de la misericordia. La cubierta sobre el arca no podía ser visitado por más que una sola persona en un día al año. Sin embargo, Misajín, cuando el Mashiach vino, él fue expuesto públicamente como un lugar de expiación, un propiciatorio, como está en Romanos capítulo 3, verso 25 al 26, que dice: a quien Elohim exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través del emunaj, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Elohim pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, Tzadik, y sea el que justifica al que es de la emuná en Mashiach. Mis amados ajín, la palabra griega que ha sido traducida como propiciación es hilasterión, como le dije anteriormente, que hemos visto antes. Esta palabra aparece solo en dos lugares, en los textos griegos de los escritos mesiánicos, en Hebreos 9:5. Fue traducida como propiciatorio, como hemos visto antes en la Septuaginta, hilasterión. Es la traducción de la palabra hebrea caporet, que es la cubierta del arca del testimonio. De esto aprendemos, misajín, que lo que está diciendo el texto griego de Romanos 3:25 es que el Mashiach fue mostrado como un propiciatorio, como la cubierta, como la capará del arca que está en el lugar Kadosh Kadoshin, en el templo de los Hashamain y en el templo terrenal. En su muerte, Mashiach fue expuesto públicamente como un propiciatorio relacionado con el culto o la boda de Yom Kippur, con la ejecución sangrienta de Mashiach. Todo el mundo ahora podía ver que hay purificación y eliminación eterna de los pecados. Recuerden, misajín, que Mashiach es el puente para la elevación de lo material a lo espiritual. Es el tubo, es el conducto por donde suben las tefilot, las oraciones. Así que si usted está orando en el nombre de Jesús, averigüe primero qué significa Jesús.
pero váyase a las sendas antiguas, porque si se va a una Reina Valera, pues le va a decir lo mismo, pero salga de la Reina Valera y de las King James, de las Biblias occidentales, sino que vaya hacia un texto más seguro para que así rompa el velo que lo tiene enceguecido. Misají no solamente para los Yehudim, sino para los del mundo entero, como está escrito en Yohanan 2:2, que dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por nuestros, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En primera de Yohanan, primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste la Javá, el amor, no en que nosotros hayamos amado a Elohim, sino en el que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciatorio por nuestros pecados. El lugar de encuentro entre Hashem y el hombre está encima del arca en el templo, como está escrito, Shemó 25:22. Que dice, allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los Bene Israel. Así que ahí está una Torah oral, mis amados Sajín, en ese texto de Shemó, capítulo 25, verso 22. Mire lo que dice en Shemó capítulo 30, verso 6. Dice, pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde yo me encontraré contigo. Misajín, según el texto griego de Romanos 3:25, Mashiach fue expuesto como un propiciatorio ante todo el mundo. De la misma manera, Misajín, que el propiciatorio fue un lugar de encuentro entre Hashem y Moche, el sacrificio de Mashiach es un lugar de encuentro entre Hashem y la humanidad. Como le dije anteriormente, es la letra Ba, es el puente que conecta lo espiritual y lo terrenal con lo espiritual. Yohanan 12:32 y 33 dice, y yo, sí, soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Ponga atención, Él es la carroza, Él es el carro. Pero Él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Mis amados, aquí en el propiciatorio es un lugar donde Hashem se manifiesta de una manera extraordinaria. El propiciatorio existe en 3 niveles. Ponga atención. Número 1, el Mishkan y el templo terrenales. Número 2, el templo del cuerpo de Mashiach. Y número 3, el templo de los cielos, el de los Hashamain. Como Hashem se manifestó de manera extraordinaria, Misajín, sobre la muerte y la resurrección de Mashiach, allí da a conocer sus cualidades. Vamos a destacar 4 de ellas. Número 1, su justicia. La justicia de Elohim exige, Misajín, que el pecador tiene que sufrir la muerte. Para poder perdonar al pecador, Hashem tiene que suplir con un sustituto. Sin un sustituto que sea hermano del pecador, no es posible que se haga remisión. Un animal no puede sustituir a un hombre. Si Hashem redimiera al hombre del pecado y de la muerte, a base de los sacrificios de los animales, no sería justo. Por medio de la muerte de Mashiach, el Todopoderoso, manifiesta que es completamente justo. Cuando perdona al pecador, como está en Romanos capítulo 3, versos 25 y 26. Número 2, su misericordia y amor por medio de la muerte de Mashiach. Todos los hombres de la tierra podrán ser hechos hijos eternos de Elohim por medio del perdón de sus pecados y la liberación de la muerte, como está en Yohanan 3:16 y primera de Yohanan 3:1. Número 3, su fidelidad.
En la muerte, Misajín, y resurrección de Mashiach, en el tercer día, Hashem cumple sus promesas dadas a los profetas. Número 4, su poder. Misajín, mediante la resurrección y transformación del cuerpo de Mashiach en un cuerpo inmortal y su exaltación resplandorosa y supresión de todo dominio, se ha manifestado su enorme poder, como está en Efesios capítulo 1, verso 19 al 21, para que vaya usted tomando nota y vaya usted meditando esas citas. Amén. Perdón. Capítulo 16, verso 3 dice, y Aarón podrá entrar en el lugar Kadosh con esto, con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda de ascensión. Aarón solo puede entrar, Misajín, en el lugar Kadosh Kadoshim por medio de la muerte de animales sustitutos que están conectados con la muerte del Mashiach. Esto nos enseña, Misajín, que la muerte de Mashiach es la base sobre lo que el hombre puede acercarse a Shen. Misajín, cuando había templo, el Cohen Gadol, el gran Cohen, se preparaba una semana antes de este día, que es el más Kadosh del año. Salió de su casa para pasar la última semana en el santuario. Durante 7 días se purificaba con el agua purificadora de la vaca roja, por si había tocado algún cadáver humano sin darse cuenta, como está en Números 19, verso 11 al 13, que dice, el que toque el cadáver de una persona quedará inmundo por 7 días. Esto es el 7 milenio que estamos en la impureza, usted y yo, hasta el reinado de Mashiach, que va a ser el 8º. Y aquel se purificará a sí mismo de su inmundicia con el agua al tercer día. Ahí está la muerte de Mashiach, al tercer día resucitó. Y al 7º día, que es todo el reinado, y que estamos ahorita, en el 7º milenio, y entonces quedará limpio, que viene siendo en Shabbat, pero si no se purifica a sí mismo al atardecer del día y al 7º día, no quedará limpio al atardecer, porque Mashiach murió en una tarde, ¿sí? Y en la noche ya queda limpio. Cualquiera que toque un cadáver, el cuerpo de un hombre, que es Mashiach, que ha muerto y no se purifica a sí mismo, contamina el Mishkan de Hashem. ¿Cuál es el Mishkan de Hashem hoy en día? Es su cascarón, su cuerpo, donde alberga a el alma y al Roaj, que es de Hashem. Y esa persona será cortada de Israel, será inmundo porque el agua para la impureza no se roció sobre él. Esa agua es Mashiach, la vaca roja. Su impureza aún permanece sobre él. Ahí está la importancia, Misajín, de tener esa certeza y esa seguridad, de tener esa letra Ba que conecta lo literal, lo físico con lo espiritual. Ese puente se llama Mashiach. Durante esos 7 días, Misajín también fue instruido por estudiantes sabios que el Sanedrín le había enviado para que cumpliera con la abodá de Yom Kippur y de manera correcta. Misajín, un sustituto, también fue preparado en caso de que el sumo Cohen se quedara tamé o incapaz de oficiar. Repitieron el capítulo 16 de Vayikra y las leyes de Jalajó sobre el día de la expiación hasta que el gran Cohen las aprendía bien. Durante esa semana, 7 días, él también ofrecía incienso y sacrificios y encendía la menorá. Misajín, el día antes de Yom Kippur pasaron delante de él todos los animales que habían sido reservados para el evento, para que los identificara bien. El último día, los talmidín, los sabios, fueron reemplazados por un grupo de Kohanim, mal llamados sacerdotes,
que ayudaron al gran Cohen a practicar el arte de verter incienso en sus manos con una cuchara. Este servicio tenía que hacerse delante de Hashem en el lugar Kadosh Kadoshin y fue una de las cosas más difíciles porque no podía caer ni un gramo del incienso a la tierra. Isaín, durante la noche antes del gran día, el gran Cohen no dormía. Estaba leyendo capítulos de Job, Esdras, Crónicas, Daniel, para poder quedarse despierto. Si se dormía, los Kohanim jóvenes lo despertaban haciendo ruidos con sus dedos. Si se cansaba, podía estar de pie un rato sobre el suelo frío del templo. Otras personas de Jerusalén también se quedaban despiertas durante esa noche, leyendo, llorando y preparándose para el gran día, para que vaya teniendo una idea de lo que acontecía en aquellos tiempos. Capítulo 16, verso 4 dice, se vestirá con la túnica sagrada de lino, y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes, y se ciñirá con el cinturón de lino, y se cubrirá con el gorro de lino. Estas son las vestiduras Kadoshin. Dice, lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. Aquí, misajín, había una ropa especial de 4 prendas de lino que usaba el gran Cohen, el Cohen Gadol, para poder entrar en la presencia de Hashem, en el lugar Kadosh Kadoshin. Cada año había nuevas ropas para este evento tan especial y fueron usadas solamente durante ese día. En ese día, misajín, solamente en ese día se mencionaba el nombre Kadosh, el Shem HaMevorash, el nombre que es sobre todo nombre, Yud, Hei, Ba, Hei. Misajín, las ropas normales de 8 prendas que usaba el gran Cohen en su abodá diaria, tenía mezclas de oro y piedras preciosas junto con telas y tintas que habían sido sacadas tanto del mundo animal como del mundo vegetal. Las ropas que fueron usadas para entrar en el lugar santísimo vinieron solamente del mundo vegetal. Esas ropas de lino expresan humildad ante la presencia de Hashem. Misajín, la primera vez que aparece el lino en las escrituras es en Bereshit 41-42, donde habla de Yosef que fue vestido de lino por mano de Parón en el momento de su exaltación, su elevación. Esto nos enseña, Misajín, que hay una relación entre la exaltación de Yosef después de haber estado en la cárcel y el ministerio sumo Cohen de Yom Kippur. Todo esto nos lleva a Mashiach ben Yosef, que fue vestido de lino en el momento de su muerte, como una señal de su investidura en el ministerio de Cohen, según el orden de Malquisedec, que iba a iniciar después de su resurrección. Yohanan 19:40. Lavará su cuerpo. En Yom Kippur, Misajín, el sumo Cohen, hizo tevilá de todo su cuerpo en total 5 veces. Cada vez que cambiaba la ropa, sumergió todo su cuerpo en agua y lavaba sus manos y pies antes y después. En total lavó sus manos y sus pies 10 veces durante ese día. Ahí tenemos el número 10, las 10 sefirot, que son el árbol sefirótico, que son elevaciones dimensionales. Así que cada que se sumergía iba elevando su neshama. Primero hizo la tevilá antes de ponerse las ropas de oro para iniciar la abodá de todos los días como Cohen Gadol. Después vertía agua sobre sus manos y sus pies y ofrecía el sacrificio diario del cordero de la mañana. Quemaba el incienso, limpiaba la menorá, luego ofrecía la ofrenda diaria de oblación
que es minjá, seguido por parte del sacrificio adicional, que es el musaf, de Yom Kippur, como está escrito en Números 29, versos 7 al 11. El 10º día, misajín, de este mes séptimo, tendréis Kadosh convocación y os humillaréis, no haréis ningún trabajo, y ofreceréis a Hashem una ofrenda de ascensión como aroma agradable, un novillo, un carnero, 7 corderos de un año, sin defecto, y su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, 3/10 de una efa por novillo, 2/10 por el carnero, 1/10 por cada uno de los 7 corderos, ahí está el número 7, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, ahí está el número 8, además de la ofrenda de expiación por el pecado y de la ofrenda de ascensión continua, de su ofrenda de cereal y de sus libaciones. Misajín, después de purificar sus manos y sus pies, y se quitaba las ropas de oro, se sumergía en agua y se ponía las 4 ropas de lino, hechas para la ocasión con la tela más fina. Otra vez echaba agua sobre sus manos y sus pies para estar listo para el siguiente servicio. Y así sucesivamente todos los días, misajín. Capítulo 16, verso 5 dice, y tomará de la cajal de los Bene Israel 2 machos cabríos, así como está en la imagen de este videoclip. Dice, 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda de ascensión. Misajín, estos animales fueron dados para la expiación de todo el pueblo. Capítulo 16, verso 6 dice, entonces Aarón acercará el novillo como ofrenda por el pecado que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Aquí, misajín, según Rashi, este es el novillo que fue mencionado en el verso 3. El gran Cohen, el Cohen Gadol, tenía que apagar este novillo, tenía que pagar, este novillo de su propio bolsillo. En este momento, él puso sus manos sobre la cabeza del novillo y confesó sus propios pecados y los de su familia. Según Rashi Misajín, la palabra expiación, que normalmente tiene que ver con la sangre, en este caso significa una confesión de los pecados. Según Ramban, Aharón usó estas palabras. Por favor, Hashem, pequé sin intención, cometí transgresiones intencionalmente e insolentemente delante de ti, tanto yo como mi familia. Por favor, Hashem, expía los pecados involuntarios, las transgresiones voluntarias y la desobediencia de mi familia. Y yo cometimos ante ti, según dices en la Torá de tu servidor Moshe. Vaikra 16:30. Misajín, en este día, él espiará sus pecados y lo dejará puro y limpio de todo pecado ante Hashem. A usted y a mí también, y nosotros confesamos. Misajín, durante todas las confesiones que el gran Cohen hizo durante el día, pronunció el nombre de Elohim con 4 letras, Yud Hei Ba Hei, el tetragramatón. 10 veces en total, 10 veces, uno por cada esfera, uno por cada dimensión. Cuando el pueblo oyó la pronunciación del nombre, se inclinaron sobre el suelo y pronunciaron las palabras. Baruch Shem Kebo, Malhut Leolam Baed. Bendito sea por siempre el nombre de su reino esplendoroso. Misajín, mediten ese Shem Gadol, no es cualquier nombre, es el Shem Hameborash. Capítulo 16, verso 7 dice, y tomará
los dos machos cabríos y los presentará delante de Hashem a la entrada de la tienda de reunión. Los dos machos cabríos, misajín, tenían que ser parecidos en aspecto, peso y altura. Fueron comprados con fondos de la comunidad, con los fondos de la Cajal de Israel. Capítulo 16, verso 8, dice: y echarás suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte para Hashem y otra suerte para Azazel. Misajín, después de hacer la confesión sobre los novillos, no lo degolló enseguida, sino primero echó suerte entre los dos machos cabríos, que constituía una parte central en el servicio del día. Para este sorteo se usaban dos inscripciones que estaban en una urna. En una de ellas estaba escrito para Hashem y en la otra para Azazel. El sumo Cohen Misajín cogió las dos placas con sus dos manos sin mirar y colocó una sobre cada uno de los machos cabríos, según estaba delante de él. Leyeron las inscripciones y proclamaban sobre el macho cabrío que había sido elegido para Hashem: este es un sacrificio jatá para Hashem. Se colocaba un hilo de color escarlata en la cabeza del cabrío, que era para Azazel, y otro hilo rojo en la entrada del lugar Kadosh al templo. Misajín, el Talmud enseña, nuestros jajamín rabinos enseñaron durante los 40 años cuando Shimón el Sadik ministraba la suerte para Hashem, siempre salió en su mano derecha. Después de ese tiempo en adelante, a veces salió en la mano derecha y a veces en la mano izquierda. Ponga atención. Y durante el mismo tiempo, el hilo de color escarlata solía volverse blanco. Desde ese tiempo en adelante, a veces se volvió blanco y otras veces no. Más adelante, Misajín, en el mismo tratado dice: nuestros rabinos enseñaron durante los últimos 40 años antes de la destrucción del templo, la suerte para Hashem no salió en la mano derecha, sino se volvió blanco el hilo escarlata. Misajín, 40 años antes de la destrucción del templo fue el año 31 del cómputo romano. Según los cálculos, fue el mismo año de la muerte del Mashiach. Después de su muerte, la boda de Yom Kippur no fue hecha de manera agradable a Hashem. ¿Qué es Azel? Azel, Misajín, según el Talmud, Azazel es un compuesto de Asa y Asael. Eran dos malajín que antes del diluvio pidieron permiso para vivir entre los hombres con apariencia humana para mostrar que no pecarían como los demás hombres. Sin embargo, Misajín, cuando obtuvieron permiso para hacer esto, pecaron más que los hombres anteriores al diluvio. Rashi, por ejemplo, comenta sobre este asunto que el macho cabrío es llamado Azazel para implicar que lograba expiar pecados, entre ellos hechos inmorales como los de Asa y Asael. Sin embargo, Misajín, en su comentario de Vaikra, Rashi dice que Azazel designa a una montaña severa y dura, un precipicio muy elevado. Eso está en el Gur Aryeh, que comenta Rashi. Está escrito que Azazel es un vocablo compuesto por las palabras áspero, severo y el fuerte, duro. La aparición de la segunda Zayin en el Azazel no modifica en nada el hecho de que se derive de Az y El, ya que en hebreo es usual que cuando un
nombre se forma a partir de una o más raíces, el nombre formado casi siempre añade una letra de más por razones estilísticas. Naimanides dice que cuando está escrito que el animal fue enviado a Sacel, simplemente quiere decir que era enviado a un lugar agreste e inhóspito. Un midrash, por ejemplo, interpreta la palabra Azazel como Satán o Ashet, que es un demonio, un espíritu malo, pero no como más adelante está claramente ordenado que no se puede hacer sacrificios a los demonios. Esta interpretación tiene que ser cuestionada, como dice en Vayikra 17:7. Ahí tienen la respuesta. Capítulo 16, verso 9 dice: A Aarón acercará el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Hashem, haciéndolo ofrenda por el pecado. Aquí, Misají, en este momento no fue degollado este macho cabrío, sino solo designado para hacer una ofrenda por el pecado. Capítulo 16, verso 10 dice: Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para Azazel será presentado vivo delante de Hashem para hacer expiación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Aquí Misajín, según Rashi, al decir que este cabrío tenía que ser presentado vivo delante de Hashem, implica que luego fue enviado para morir. La idea es llevarlo a un precipicio y luego arrojarlo hacia abajo para que se despedazara, para que cayera todo esparcido por toda la cañada, por todo el barranco. Misaguín, los dos machos cabríos hablan de dos aspectos diferentes de la muerte del Mashiach. La sangre de uno de ellos es llevada hasta el lugar Kadosh Kadoshin, en el 15 y en el 16. Y su cuerpo es quemado fuera del campamento, en el verso 27 y 28. El otro es enviado al desierto, en los versos 21 y 22. Uno expía por el pecado, es decir, satisface la exigencia de la justicia delante de Hashem, que reclama la muerte del pecador. El otro lleva el pecado lejos para que sea apartado de los Bnei Israel. Ese es el destino de cada macho cabrío. Capítulo 16, verso 11 dice: Entonces a Aarón acercará el novillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa, y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado hecha por sí mismo. Aquí, mensaje en la palabra expiación se entiende aquí como una confesión verbal sobre el animal personal del sumo Cohen. Así que el gran Cohen hizo otra confesión por todos sus pecados y por los pecados de todos los Coanín. Por todos los Coanín que son llamados casa de Ajarón, según el Tejilín 135, verso 19. Luego degollaba el novillo y recogía su sangre en un recipiente que fue dado a otro Cohen. Y luego dice en el 16:12, dice: Y tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante de Hashem, y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás de la cortina. Misajín, esta parte de la abodá fue la más delicada porque ahora le tocaba entrar en el lugar Kadosh Kadoshin. El sumo Cohen allí puso los carbones del altar del atrio en un recipiente de oro. Le entregaron un recipiente de incienso que había sido molido extra fino para la ocasión. Tomó incienso con sus 2 manos y lo puso en una cuchara. Cogió la cuchara con la mano izquierda y el recipiente con carbones en su mano derecha,
y entró en el lugar Kadosh Kadoshin. Allí dentro colocó el recipiente con carbones entre las dos varas del arca. En tiempos del segundo templo, cuando no había arca, lo colocó en la piedra sobre la cual el arca había estado. Luego tomó la cuchara con la punta de sus dedos o con los dientes para dejar ambas manos libres y vertía el incienso en las dos manos. Esto fue muy difícil porque no podía caer nada del incienso al suelo. Capítulo 16, verso 13 dice, pondrá el incienso sobre el fuego delante de Hashem, para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el testimonio, no sea que muera. Misajín, ahora el gran Cohen ponía todo el incienso en el recipiente de oro que contenía los carbones encendidos para que se produjera una nube de humo entre él y el propiciatorio donde se manifestaba la presencia divina, la Shekinah, la presencia de Kabod de Hashem, el humo producido por la quema del incienso sobre los carbones que había sido arrebatados del fuego exterior, simboliza el momento cuando el Mashiach se presentaba ante Hashem después de su resurrección, como está en Zacarías 3:2. Dice, Zacarías 3:2, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Misajín, para que Aarón pudiera estar en el lugar Kadosh Kadoshin, cuando se manifestaba la presencia divina, tenía que quemar incienso que produjera una nube que lo protegía de la muerte. Por medio de esa nube él podía acercarse a Shen sin peligro. Esa nube simboliza a Mashiach, por medio del cual podemos acercarnos a Shen sin peligro. Sin el sacrificio de Mashiach, el pecador muere en la presencia de la justicia del Todopoderoso. Misajín, el incienso que fue molido es un símbolo de Mashiach. Y cuando fue echado al fuego, simboliza el momento cuando el Mashiach murió. Pasando por el fuego, por medio de esa muerte, se produjo una nube en el cielo, por medio de la cual el hombre puede acercarnos al trono de misericordia, como está escrito, Hebreos 4:14 y verso 16. 14, 15 y 16. Teniendo pues un gran sumo Cohen que trascendió los cielos, Mashiach, el hijo de Elohim. Detengamos nuestra emuná, misajín, porque no tenemos un sumo Cohen que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, misajín, acerquémonos con confianza, con emuná, al trono de Cabo, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Amén. Capítulo 16, verso 14, y se tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. También delante del propiciatorio rociará con su dedo 7 veces la sangre. Misajín, esta sangre viene del sacrificio personal de Aarón, que el otro Cohen había estado moviendo en su recipiente para que no coagularan. Ahora el sumo Cohen toma esa sangre y entra por segunda vez en el lugar Kadosh Kadoshin. Ahí esparce la sangre con su dedo hacia el lado oriental del propiciatorio, una vez hacia arriba y 7 veces hacia abajo, sin que la sangre llegue a tocar el arca. Capítulo 16, verso 15 dice, después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás de la cortina y hará con ella como hizo con la sangre del novillo.
y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Mis amados, Ajín, ahora es sacrificado el macho cabrío a favor del pueblo que había sido señalado para Hashem por medio del sorteo. La sangre fue recibida en un recipiente y luego llevada detrás de la cortina y esparcida de la misma manera como la sangre del novillo personal, una vez hacia arriba y 7 veces hacia abajo. Luego el Cohen sale hacia atrás al lugar Kadosh. Capítulo 16, verso 16 dice, hará pues expiación por el lugar Kadosh a causa de las impurezas de los Bene Israel y a causa de sus transgresiones, por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Mis amados Ajín, con la sangre esparcida del macho cabrío se produce la expiación por el lugar Kadosh Kadoshin y el lugar Kadosh a causa de las impurezas de los Bene Israel que han contaminado el Mishkan. Rashid dice, Misajín, que la expiación que se produjo con el esparcimiento de la sangre del novillo personal del sumo Cohen en el verso 11 solo fue para el sumo Cohen y los demás Kohanim por la impureza del santuario o de las ofrendas consagradas. Capítulo 16, verso 18 dice, entonces saldrá al altar que está delante de Hashem y hará expiación por él y tomará de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío y la pondrá en los cuernos del altar por todos los lados. Aquí Misajín se refiere al altar de oro en el lugar Kadosh, como está en Shemot 30, verso 9 al 10. Capítulo 16, verso 19. Y rociará sobre él de la sangre 7 veces con su dedo, y lo limpiará y lo santificará de las impurezas de los Bene Israel. Aquí Misajín, el sumo Cohen limpiaba una zona encima del altar y esparcía la sangre 7 veces sobre esta. En total fueron 43 aspersiones de sangre en el santuario. ¿Sí? Capítulo 16, verso 21 dice, después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los Bene Israel y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. Mis amados Ajín, esta es la tercera confesión que el gran Cohen hace de los pecados, esta vez por los pecados de todo el pueblo. Capítulo 16, verso 22 dice, el macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a una tierra solitaria y soltará el macho cabrío en el desierto. Mis amados Ajín, el gran Cohen no podía dejar el atrio hasta que el hombre había llegado al desierto. Para saber cuándo llegó, habían edificado plataformas sobre las cuales se colocaba unas personas. Cuando el hombre llegó al desierto con el macho cabrío, otro hombre agitaba una bufanda sobre la última plataforma para que se viera hasta la plataforma anterior y así sucesivamente hasta llegar al templo en Jerusalén. Capítulo 16, verso 23 dice, entonces Aarón entrará en la tienda de reunión y se quitará las vestiduras de lino que se había puesto al entrar en el lugar Kadosh y las dejará allí. Mis amados Ajín, esta es la tercera vez que el gran Cohen cambia sus ropas. Las ropas usadas en la abodá de Yom Kippur tenían que ser guardadas y no podían ser utilizadas para otro Yom Kippur. Capítulo 16, verso 24 dice,
Lavará su cuerpo con agua en un lugar kadosh, se pondrá sus vestidos y saldrá y ofrecerá su ofrenda de ascensión y la ofrenda de ascensión del pueblo, y hará expiación por sí mismo y por el pueblo. Aquí, misajín, de este verso se aprende que al cambiar la ropa hacía falta purificarse en la midvé. Ahora se ponía sus ropas de oro para sacrificar los dos carneros mencionados en los dos, perdón, aquí en los versos que es del 3 al 5. También sacrificaba algunos de los sacrificios adicionales que es Musa mencionados en Números capítulo 29, versos 7 al 11. Capítulo 16, verso 25 dice: Luego quemará en el altar la grasa de la ofrenda por el pecado. Aquí Misajín después de esto cambiaba su ropa de nuevo por cuarta vez para entrar en el lugar Kadosh Kadoshin y recoger la cuchara y el incensario. En Hebreos 9:4 no habla del altar del incienso como si estuviera en el lugar Kadosh Kadoshin, sino de este incensario que estaba allí durante todo el servicio o toda la boda de Yom Kippur. En el texto griego de Hebreos 9:4 no aparece la palabra altar. Capítulo 16, verso 27 dice: Pero el novillo de la ofrenda por el pecado y el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, cuya sangre fue llevada dentro del lugar Kadosh para hacer expiación, serán llevados fuera del campamento y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Aquí Misajín, el novillo y el macho cabrío son quemados fuera del campamento para conectar espiritualmente con lo que iba a ocurrir con el Mashiach. Como está en Hebreos capítulo 13, verso 11 y verso 12, mire. Dice: Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo Cohen como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Mashiach, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Capítulo 16, verso 29 dice: Y esto os será un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillaréis vuestras almas y no hallaréis obra alguna. No haréis obra alguna del verbo hacer, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros. Mis amados, ajín, humillar el alma se refiere al ayuno total, sin comer ni beber nada durante 25 horas. Para que vaya teniendo una idea, ese es el día de expiación. Ese es el día de Yom HaKippurim, el día del perdón, el Yom HaZikaron. Capítulo 16, verso 30 dice: Porque en este día Él hará expiación por vosotros para que seáis limpios. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Hashem. Mis amados, aquí en el texto hebreo dice que Él hará expiación delante de Hashem. ¿De quién se está hablando? Está hablando no solo del sumo Cohen terrenal, sino también del Mashiach ben Yosef, el Mashiach sufriente que iba a venir para hacer expiación por los Bene Israel, por usted y por mí, si se considera Bene Israel. Y limpiarnos de todos nuestros pecados delante de Hashem, para que vaya teniendo una idea del gran privilegio que tenemos todos los que obedecemos la Kadosh Torah de Yud-Hei Vah-Hei. Capítulo 16, verso 31 dice: Os será Shabbat de descanso completo para que humilléis vuestras almas, es estatuto perfecto. Mis amados, aquí aparece la expresión Shabbat Shabbaton. Solo se menciona esta expresión
Cuando se habla de Shabbat semanal, Yom Kippur, y el año Shemitah, los Shabbats de las fiestas anuales no son mencionadas como Shabbat Shabbatón. Yom Kippur es el Shabbat de los Shabbats anuales, de la misma manera como el Shabbat semanal es el Shabbat de los días de la semana. Hay 7 Shabbats anuales adicionales, aparte de los Shabbats semanales, válgame la redundancia, entre los cuales Yom Kippur sirve como un Shabbat especial, al igual que el Shabbat de la semana para los días de la semana. Vaikra 23. De la misma manera sucede con Yovel, el jubileo, el año del jubileo, en relación con los 7 años Shemitah, remisión, porque también allí habrá liberación y allí viene Mashiach. Vaikra 25. Capítulo 16, verso 32 dice así: el Cohen, que es ungido y ordenado para ministrar como Cohen en lugar de su padre, hará expiación. Se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras Kadoshin. Aquí, Misagi, en este texto tiene una identificación que Mashiach actuó en lugar de su padre, de los Hashamayim, cuando nos redimió de nuestros pecados, como está escrito en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 18 al 21. Para que vaya allí tomando nota y luego lo estudie en su casita, amén. Que vaya y corrobore. Capítulo 16, verso 33 dice: y hará expiación por el Kadosh santuario, hará expiación también por la tienda de reunión y por el altar. Hará expiación además por los Kohanim y por todo el pueblo de la Cajal. Misajín, todos los sacrificios durante Yom Kippur hacen esta limpieza total una vez al año. Sin embargo, Misajín no es capaz de eliminar el pecado dentro del hombre, solo expiar por las impurezas y los pecados cometidos durante el año. La carta de los Hebreos 9.1 y capítulo 10, verso 25, más bien desde el 9.1 hasta el capítulo 10, verso 25, da una enseñanza profunda sobre la abodá de Yom Kippur. Allí se enseña, entre otras cosas, que, número 1, el servicio de Yom Kippur en la tierra no hace perfecto al hombre, quitando la misma raíz del pecado. Solo perdona y cubre, pero no quita. Número 2, el servicio de Yom Kippur en el cielo sí hace perfecto al hombre, que se apropia del sacrificio eterno y perfecto de Mashiach. Número 3, una cosa no excluye la otra, sino una es la sombra de la otra. Y número 4, una será quitada hasta que haya venido lo perfecto. Para algunos será cuando el Mashiach regrese y para otros será cuando el cielo y la tierra pasen. Así que analícese en cuál está. Capítulo 17, verso 3 y verso 4 dice: cualquier hombre de la casa de Israel que degüelle un buey, un cordero o una cabra en el campamento, o el que lo degüelle fuera del campamento sin llevarlo a la puerta de la tienda de reunión para presentarlo como una ofrenda a Hashem delante del Mishkan de Hashem, ese hombre será culpable de la sangre. Ha derramado sangre y ese hombre será cortado de entre su pueblo. Mis amados ajín, hay dos interpretaciones de este texto. Número 1 se refiere a animales consagrados, apartados para la ofrenda. Este es un comentario de Rabbi Akiva y Rashi. Y número 2 se refiere a animales consagrados durante el tiempo del desierto. Estaba prohibido sacrificar fuera del Mishkan. Esto lo puede mirar usted en Talmud Julín 17a y también en Devarim 12, capítulo 15 y verso 21. El permiso de comer carne se dio a partir del diluvio. Antes de esta estaba prohibido.
capítulo 17, verso 7 dice, y ya no sacrificarán sus sacrificios a los demonios con los cuales se prostituyen. Esto les será estatuto perfecto por todas sus generaciones. Aquí la palabra hebrea que ha sido traducida como demonio es Sher. Esta palabra tiene varias interpretaciones. Demonio, que es un ente incorpóreo que merodea en los lugares desolados e hóspitos. Eso está en Yesayahu 13, verso 21, hasta también pueden encontrarlo en el capítulo 34, verso 14. Número 2, según el comentario de Ezra, a estos entes se les denomina lo mismo nombre que a los chivos porque ese es el aspecto que los adjudican los que creen en ellos. Aquí el número 3, según el Targum Jonathan Ben Uziel, el verso se está refiriendo a los ídolos, asemejándolos a los Sheirin. ¿Sí? Sheirin es plural de Shet. Shet es singular y Sheirin plural. En segunda de Crónicas, capítulo 11, verso 15, dice, y designó sus propios Quanin para los lugares altos, para los demonios y para los becerros que él había hecho. Entonces, mis amados ajín, tengamos mucho cuidado. Capítulo 17, verso 11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Porque esta es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Aquí, mis aquí, la sangre representa la vida depende de la sangre. Capítulo 18, verso 3 dice, no haréis como hacen en la tierra de Misraín, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo os llevo. No andaréis en sus estatutos. Aquí, mis ajín, este texto muestra que los Bene Israel han sido llamados a ser diferentes a los demás pueblos del mundo. Usted y yo debemos de ser diferentes, hablar diferente, pensar diferentes y unidos en un mismo ruaj. Especialmente cuando los pueblos son tan inmorales como los egipcios y los cananeos. Han sido llamados a comer diferentemente, vestir diferentemente, hablar diferentemente, etcétera, etcétera. Usted y yo. Podemos entonces mirar las prácticas de los demás pueblos y hacer lo contrario. Es eso lo que Hashem quiere enseñarnos, misajín, con esta palabra. Hasta cierto punto esto está bien, pero si vamos a dejar que las prácticas de los paganos determinen nuestra conducta, es posible, misajín, que dejemos de hacer algo que Hashem aprueba e incluso manda. No vamos a dejar de hacer algo bueno solo porque los demás lo hacen. Por lo tanto, sigamos el verso 4 diciendo, habréis de cumplir mis estatutos y guardar mis leyes para andar en ellos. ¿Sí? Capítulo 18, verso 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes por los cuales el hombre vivirá. Ahí está, tienen vida. Si los cumple, yo soy Hashem. Grábese muy bien ese capítulo 18 y verso 5. Para el alimento de su neshama. Para el alimento de nuestra alma, mis amados ajín. Este texto muestra, mis ajín, que hay vida en la obediencia a los mandamientos. La pregunta surge, mis ajín. ¿Hay vida eterna en el cumplimiento de la Torá? ¿O hay una larga vida en la tierra? Misajín, la respuesta es ambas cosas. Hay mandamientos que producen una vida larga debajo del sol y ya hay otros mandamientos que fueron dados para dar vida eterna. Así que ambos, escojámoslos ambos para tener
vida larga y vida eterna. Capítulo 18, verso 24 dice, no os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar de delante de vosotros. Mis amados ajín, todas estas cosas, en el verso 6 y verso 23, hicieron en Misraín y en la tierra de Canaán. Aquí vemos que hay muchos mandamientos de la Torá para las naciones, mis ajín. Solo en este texto hay 24 mandamientos que aplican a los gentiles de los 613 que fueron dados a Israel. Las naciones que habían quebrantado estos mandamientos fueron condenadas por ello. Así que medite en esas palabras de vida que da por medio de esta vasija de barro llamada Yohanan. Mis amados ajín, en el capítulo 18 y el último verso de esta parashá de Aharei Mo, capítulo 18, verso 28, dice, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que estuvo antes de vosotros. Mis amados ajín, la tierra de Israel vomita a los moradores que cometen estos pecados inmorales. Por causa de que los Benei Israel, aquí los Benei, que los hijos de Canaán practicaban estos pecados, los hijos de Israel recibieron la orden de exterminarlos de sobre la faz de la tierra Kadosh, que ahora eres Israel. Así que meditemos. Mis amados ajín, en esta parasha están los mismos mandamientos del 184 al 211 de los 613 preceptos. Prohibición para los Kohanim de entrar en el santuario en todo momento. Vaikra 16:2. Precepto de realizar el servicio de ofrendas el día de Yom Kippur. Vaikra 16:3. Prohibición de degollar una ofrenda fuera del atrio del templo. Vaikra 17, verso 3 al 4. Precepto de cubrir la sangre después de degollar un animal. Vaikra 17:13. Prohibición de tener placer carnal con cualquier mujer que se encuentra en la categoría de herba, mujer prohibida. Vaikra 18:6. Prohibición de descubrir la desnudez del padre. Vaikra 18:7. Prohibición de descubrir la desnudez de la madre. Vaikra 18:7. Prohibición de tener relaciones sexuales con la esposa del padre, aunque no sea la madre. Vaikra 18:8. Prohibición de descubrir la desnudez de una hermana. Vaikra 18:9. Prohibición de tener relaciones sexuales con la hija del hijo. Vaikra 18:10. Prohibición de tener relaciones sexuales con la hija de la hija. Vaikra 18:10. Prohibiciones de tener relaciones sexuales con la hija. Vaikra 18:10. Prohibición de tener relaciones sexuales con la hija de su padre. Vaikra 18:11. Prohibición de tener relaciones sexuales con la hermana del padre. Vaikra 18:12. Prohibición de tener relaciones sexuales con la hermana de la madre. Vaikra 18:13. Prohibición de tener relaciones sexuales con el hermano del padre. Vaikra 18:14. Prohibición de tener relaciones sexuales con la esposa del hermano del padre. Vaikra 18:14. Prohibición de tener relaciones sexuales con la esposa del hijo. Vaikra 18:15. Prohibiciones de tener relaciones sexuales con la esposa del hermano. Vaikra 18:16. Prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer y su hija. Vaikra 18:17. Prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer y la hija de su hijo. Vaikra 18:17. Prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer y la hija de su hija. Vaikra 18:17. Prohibición de tener relaciones sexuales con dos hermanas mientras las dos estén vivas. Vaikra 18:18. Prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer en estado menstrual, que es nidá. Vaikra 18:19. Prohibición de entregar a un hijo a Moló.
Levítico 18:21. Prohibición de tener relaciones homosexuales. Vaikra 18:22. Prohibición para el hombre de tener relaciones sexuales con animales. Vaikra 18:23. Prohibición para la mujer de tener relaciones sexuales con animales. Vaikra 18:23. Mis amados Sajín, hasta aquí quedó la porción de Aharei Mot. Le agradezco al Padre porque le dio la fortaleza a usted de estarme escuchando, por llevarme hasta sus oídos, por llevarme hasta sus hogares. Por favor, comparta este material, suscríbase a este su canal, dele me gusta y active la campanita para que así le llegue el alimento fresco. Amén. Todo lo bueno, mis amados Sajín, a cada uno de ustedes. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los Bené Israel diciéndole, Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín, Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Que Yahweh les bendiga, que sean cabeza y no cola, que trabajen poco y ganen mucho, que presten y no pidan prestado, que coman bien, vistan bien y vivan bien, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Lejitrao, misajín. Hasta la próxima.